Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. Estamos en el proceso de continuar con el estudio del Evangelio según el Espiritismo y decíamos que es importante que cualquier actividad que es constructiva, que es benéfica, que apoya de alguna forma el crecimiento y el despertar de nuestras conciencias, pues se inicie, se desarrolle y también se concluya. Entonces, en este sentido, digo, hay muchas cosas que concientizar. Sin embargo, vamos a tratar de poner atención en la lección que nos corresponde el día de hoy. Y para ello vamos a entonces a continuar con el tema. Nos quedamos con el tema los infortunios ocultos. Voy a reducir mi imagen, quitarla para expandir un poco la letra. No voy a leer toda la instrucción, esa es tarea de cada uno de ustedes. Obviamente, la reflexión en la página 248 la pueden hacer antes de entrar a este estudio. Me voy a concretar a exponer un poco o un bastante algunos párrafos que he marcado, que es un trabajo personal. Lo importante es que este es mi trabajo personal y que cada quien debería hacer lo mismo. Es decir, tomarse el trabajo, el compromiso de resumir, de sintetizar, de enfatizar los textos que le llamen más la atención con miras a irlos implementando de alguna forma. Entonces, los infortunios ocultos se refiere básicamente a que existen entidades, personas, hermanos nuestros, que están ocultos en su casa, en un hospital, que yacen en un camastro, que se pueden o no quejar, pero que se mantienen de alguna forma aislados, apartados, ellos mismos o por sus familiares. Esos infortunios discretos y ocultos son los que la verdadera generosidad sabe descubrir sin esperar que le reclamen su atención. Esto quiere decir que en todas las familias, en todos los lugares, en las cárceles, en los hospitales, en los psiquiátricos, en los lugares donde se reúnen los ancianitos, en los lugares donde hay niños con aparentes deformidades o con situaciones de locura, situaciones fuertes, pueden presentarse oportunidades de hacer una verdadera generosidad al buscarlos sin esperar que ellos toquen nuestra puerta. Y hay un ejemplo bien bonito que habla de una mujer que es de aspecto distinguido, pero que está vestida con sencillez, aunque con limpieza, con esmero, y se hace acompañar de su hija, una joven que está vestida modestamente. Se percibe que ella entra en una vivienda de sórdida apariencia, así en los barrios bajos, en los barrios deprimidos, en los barrios pobres, y la pregunta que se hace es, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué va con esta jovencita? ¿A dónde va y cuál es su propósito? La historia nos dice que va a aliviar los dolores que encuentra en esa casa, donde ella se ha manifestado como la protectora, la guardiana, la divina providencia. Entonces lleva lo que necesita, adicional da palabras tiernas y consoladoras a los niños, a sus protegidos, de tal forma que ellos no se sientan mal por recibir ese beneficio. Entonces esa mujer, gracias a ella, los niños pobres ya no van a sentir frío ni hambre. Van a ir a la escuela con abrigo y para los más pequeños, el seno que los amamanta no habrá de secarse, es decir, la madre va a estar suficientemente alimentada. Es hermoso lo que dice aquí. Ella no les pregunta cuál es la creencia que profesan, ni siquiera considera en este sentido su plan, su proyecto, digámoslo así, sus limitaciones a nivel de creencias. Es decir, las personas pueden, sobre todo los adultos, en este caso la madre de los niños, pudiera en un momento dado estar en tristeza, quizás quejarse, quizás pues estar en un estado de dolor, de sufrimiento. Puede ser resignado, pero puede que no lo sea también, porque no todos aguantan a una situación tan difícil. Sin embargo, ella da consuelo, ella alienta a confiar en Dios, y una manera de confiar y de demostrar que Dios existe es que ella está ahí presente, sin afán de tener protagonismo. Ella es como una mensajera, como una enviada, como un canal donde no se atribuye nada más que la oportunidad de servir y ser un ángel de consolación. Es lo que dice esta instrucción.
Ahora, ¿por qué usa un vestido tan sencillo? Pues es para no ofender a la miseria con su lujo. ¿Por qué se hace acompañar de su joven hija? Para enseñarle cómo debe practicar la beneficencia impersonal, la beneficencia auténtica, la caridad auténtica. Entonces, obviamente, por ejemplo, la hija pudiera decir que pues ella quisiera, digamos, copiar el modelo de la madre, pero la hija no trabaja, no tiene recursos propios. Ella, hasta cierto punto, la hija está ayudando, pero la madre le puede decir, empieza a trabajar para los demás, no esperes que de nuestra mesa y de nuestra casa, pues tú simplemente tomes para darles a los necesitados. Puedes aprender a realizar tareas manuales, a confeccionar prendas de vestir para esos niños, para cuando tengan necesidad o cuando esté el invierno presente. En su ambiente social, esa mujer puede ser una mujer aparentemente mundana, que goza de privilegios, que tiene riqueza, que tiene una posición bien acomodada, y ella de alguna forma pues tiene que mantenerse en ese estado. No tampoco se busca que tire todo por la borda y que simplemente pues se vaya a vivir en la pobreza, porque eso no ayudaría de nada. Ella no busca otra aprobación que no sea la de Dios y la de su propia conciencia en el servicio, en la entrega fraterna. Entonces, cuando en algún momento puede alguien identificarla como benefactora, la señora le ordena guarda silencio, no se lo digas a nadie. Del mismo modo se expresaba Jesús. Obviamente le doy un enfoque muy particular, es una pequeña historia. Esta historia no es que no exista, no es que sea una historia antigua. Nosotros podemos estar en nuestra comodidad de nuestra casa y pudiera ser que no nos atrevemos siquiera a ver esta posibilidad. ¿Por qué? Porque estamos en un ambiente cómodo, en un ambiente tranquilo, en un ambiente pues donde decimos es que no sabemos dónde podemos ayudar. Pero el que quiere encuentra, el que busca va a encontrar. Entonces, puede uno estar invitado internamente a hacer este tipo de labor, una labor, digamos, altruista, de beneficencia, en algún lugar. Puede uno conocer alguna situación, algún familiar, alguna situación. No necesitamos inclusive ni ir a lugares extremos de pobreza. Aún en la misma familia, con los familiares, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, el simple hecho de poder de preguntar y de indagar, la respuesta llega con prontitud porque son muchas las necesidades de los seres humanos, más que las que tenemos nosotros. Entonces es una simple invitación a que hagamos un acto de reflexión, de meditación, un acto, digamos, de autoconocimiento para ver hasta qué punto hemos desaprovechado estas oportunidades, porque son oportunidades que nos pueden catapultar a un mayor nivel de conciencia, a un mayor despertar, a una mayor evolución. En la vida, realmente el objetivo de los seres más evolucionados o aquellos que están en ese proceso son aquellos que buscan el desarrollo del amor, más allá de las propias conveniencias o necesidades personales o familiares. Esta mujer, que pareciera mundana, que pareciera estar en clase social alta, es muy común que existan personas que están, pues no necesariamente en la clase más alta. Nosotros podemos decir que estamos en ciertos privilegios. Para fines prácticos, estamos más allá del 5% de la población mundial. Es decir, estamos dentro de un grupo en el cual tenemos bastantes privilegios, bastante comodidad, tenemos seguridad, tenemos un techo, tenemos sustento seguro, tenemos vestido, tenemos alimento, tenemos a una familia que bien que mal, tenemos a alguien que puede apoyarnos en necesidad de salud, por ejemplo, o de falta de salud. Entonces somos muy ricos, excedemos el promedio de la humanidad, por decirlo así. Excedemos en gran medida el promedio de la humanidad. La inmensa mayoría, los millones y millones de seres humanos en la Tierra, no están en estas condiciones. Les falta alimento, les falta agua, viven en caos, en guerra, presentan enfermedades que para nosotros eso ya fue superado. Entonces es una invitación a hacer algo.
no se pide hacerlo todo o hacerlo todos los días, sino abrirse a la posibilidad de hacer obras de caridad que nos muevan y que nos ayuden a un despertar. Porque técnicamente podemos tenerlo todo, hasta el conocimiento espírita, que aquí se da, o el conocimiento metafísico, o el poder que nos da el autoconocimiento. Pero lo cierto que la oportunidad toca nuestras puertas y es desafortunado que no tengamos la conciencia de responder a tiempo. Entonces podemos pasarnos la vida y la oportunidad la dejamos pasar y se queda como otra grabación más, ¿no? Como otra mancha al tigre, como dicen por ahí. Y el rato, pues ya vamos a estar llenos de puras manchas, ¿no? Entonces no buscamos rayas del tigre, buscamos la plenitud del espíritu, de la conciencia. Pues es una invitación y yo también me la hago. Alguna vez he tenido oportunidad, pero creo que en honor a la verdad no ha sido tanto, como que se acostumbra uno a servir de manera cómoda. Y es que el otro no es que sea incómodo, es incómodo ¿para quién? Para el ego, para la personalidad, para qué va a pasar, qué miedo tengo, no me siento bien haciendo esto. Si esperamos a sentirnos bien, pues nunca vamos a hacer las cosas de bien. Eso es cierto. Si esperamos a quitarnos los miedos o la incertidumbre o la duda, pues imagínense cuántas vidas hemos estado así. Pero bueno, es una invitación y es una exhortación que nos hacemos mutuamente para que cuando llegue la oportunidad no cerremos los ojos o nos hagamos de la vista gorda. ¿Por qué? Porque es una inmensa oportunidad. Entonces, es una invitación para todos. Hay otro pasaje que habla de la ofrenda de la viuda, que también está buenísimo y que suena muy poético, muy hermoso la narración. Esta sí lo voy a leer porque me gusta. Estaba Jesús sentado delante del arca de las ofrendas y observaba cómo el pueblo echaba allí su dinero. Cuando notó que muchas personas acaudaladas lo depositaban en abundancia. En eso llegó también una viuda pobre, que echó apenas dos pequeñas monedas, que valían 10 centavos cada una. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre ha dado mucho más que todos los que pusieron previamente sus dádivas en el arca, porque todos los demás dieron de lo que les sobra, mientras que ella dio de lo que le es necesario. Incluso dio todo lo que tenía, todo lo que le quedaba para vivir. Y San Marcos del 12, capítulo 12, versículo 41 al 44, y San Lucas capítulo 21, versículo del 1 al 4. Y dice así, muchos se lamentan de que no pueden hacer todo el bien que quisieran. Y pareciera que nos habla a nosotros, porque carecen de recursos suficientes. Siempre tenemos carencia. Siempre estamos a la búsqueda de satisfacer nuestros deseos primero. Y si desean poseer riquezas, alegan que es para hacer un buen uso de ellas. La intención es loable y sin duda puede llegar a ser sincera en algunas personas. No obstante, ¿será absolutamente desinteresada en todos los casos? ¿No habrá quienes, animados por el deseo de hacer el bien a sus semejantes, prefieran comenzar por hacerlo a sí mismos, proporcionándose algunas otras satisfacciones, disfrutar algo de lo superfluo que por el momento no tienen y destinar el resto a los pobres? Esta segunda intención, que tal vez no conozcan, pero que hallarían en el fondo de sus corazones si los auscultaran minuciosamente, anula el mérito de la intención. ¿Por qué? Porque la auténtica caridad piensa en los otros antes de pensar en sí mismo. El hombre, el hombre buscase mediante su propio trabajo, mediante el empleo de sus fuerzas, de su inteligencia y de su talento, la obtención de los recursos que le faltan para llevar a cabo sus generosas intenciones. Esa es la sublime de la caridad, que consiste en que el hombre buscase mediante su propio trabajo, mediante el empleo de sus fuerzas, de su inteligencia y de su talento, la obtención de los recursos que le faltan para llevar a cabo sus generosas intenciones de caridad. En eso consistiría el sacrificio más grato al Señor. Lamentablemente,
La mayoría sueña con los medios más fáciles y rápidos para enriquecerse y corre detrás de quimeras tales como el descubrimiento de tesoros, de ganarse la lotería, de tener recibir alguna herencia, de alguna oportunidad circunstancial favorable, de recibir una herencia inesperada, lo que decía. ¿Qué se puede decir de aquellos que esperan encontrar aún en los espíritus a los auxiliares que los secunden en investigaciones de esa naturaleza? Por ejemplo, aquellos que dicen, bueno, si el espíritu me dice que ayude, pues ayudo. O si ellos me van a ayudar en mi tarea, pues sí lo voy a hacer. Por cierto, no conocen ni comprenden el objetivo sagrado del espiritismo, y menos aún la misión de los espíritus, que cuentan con el permiso de Dios para comunicarse con los hombres, no para solaparlos ni para estar haciendo cosas que ellos deben de hacer. Las decepciones constituyen, pues, su castigo. Las decepciones, esto sería buenísimo marcarlo, para aquellas personas que están en esa conciencia, las decepciones, pues, constituyen su castigo. ¿Por qué? Porque la gente espera que sea ayudado, que sea iluminado, que reciba una señal para hacer las cosas de bien. Entonces, pues no, van a caer en tropiezo y se van a decepcionar. Voy a hacer un alto aquí porque no quisiera que se pasasen algunas ideas, que aquí las trae, pero hay que tener ojo de águila para poderlo captar. Me voy a permitir hacer un respiro y reflexionar. Estaba Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. ¿Qué quiere decir esto? Formas variadas de interpretación. La conciencia divina todo lo ve. El arca de las ofrendas puede ser el arca, es decir, el espacio donde el universo recibe porque ya dio. Es decir, el universo va a recibir de ti, obviamente, para compartirlo con otros, pero nadie puede dar lo que no tiene. Entonces el universo da y ahora le corresponde recibir, no para sí mismo, sino para compartirlo con otros necesitados, porque esa es la función del arca, es la función del universo, del cosmos, de la energía. Entonces Jesús representa el testigo, la conciencia, la parte muda que todo lo ve, que no recrimina, pero la conciencia nos hace sentir que estamos o no estamos haciendo el bien. Entonces, ahí observa cómo el pueblo echa allí su dinero. Muchas personas que tienen muchísimo lo depositan en abundancia. ¿Con qué objetivo? El objetivo de tener más, porque la ley del diezmo era como muy marcada para los judíos, que decían hay que dar el 10 a Jehová o a Yahvé para recibir multiplicado, porque era la ley. Entonces los acaudalados también lo daban en abundancia para demostrar su caudal, pero ese caudal o esa riqueza simplemente es como el excedente, es dar una pecata minuta, es una cosa pequeña lo que daban, pero para fines prácticos y para demostrar que también dan, porque ahí hay una competencia de egos, pues dan y dan para que lo vean, para que le saquen la foto. Y dentro de esos que tienen que dar, todos tenemos que dar. La pobre viuda, que puede representar la entidad que vive en desolación, que vive en prueba karmática o kármica, que está no del todo al 100%, es capaz de dar o retribuir al universo aparentemente algo insignificante para los ojos humanos. Da 10 centavos cada moneda, darían 20 centavos. Entonces, ¿por qué Jesús dice, pues en verdad les digo, que esta pobre viuda ha dado mucho más que todos los que pusieron previamente sus dádivas en el arca? Y a esto se refiere a cuestión económica, a la cuestión no nada más económica. Se refiere al tiempo, al dinero, al esfuerzo, a la dedicación que le damos para compensar lo mucho que hemos recibido. No nada más es dinero. Es decir, la energía creativa que somos y que tenemos manifiesta en nuestras vidas, lo material es lo de menos, es lo más pequeño, es lo más burdo. Existen cualidades, valores, virtudes, bendiciones, provisiones, vienen todo, el paquete completo y hemos recibido hasta saciar nuestra copa. Está pasada, está saciada, está llena la copa de las bendiciones que recibimos a diario, la simple conciencia, el simple ser, la simple enseñanza de la verdad y de la vida,
nos permite entender que somos súper afortunados. Entonces, no nada más se refiere a dinero, se refiere a la intención de responder, de corresponder a aquello que te dieron en demasía. Entonces, aparentemente, aquellos que viven en limitación, que viven en conflicto, en pecado, en problemas, enfermedades, en verdaderos contratiempos o dificultades que pueden ser karmáticas o que pueden ser por su ignorancia, si son capaces de dar un poco de ellos, lo mejor de ellos, para los demás, en poniéndolo en función de los demás, están dando muchísimo más de que aquellos que viven en la opulencia en cualquier sentido, incluyendo el conocimiento, y dan mucho, pero con otro propósito. Es decir, dan con el propósito de ser reconocidos, de ser aplaudidos. Y dan algo que les sobra, que no les cuesta trabajo. Es más, que les permite estar en el centro espírita o que les permite estar en el centro de estudios esotéricos, metafísicos, psicológicos, pero que no les conlleva mayor problema, dificultad ni incomodidad siquiera. Entonces, ¿quién está dando más? ¿Quién tiene más valor? ¿Qué energía tiene más valor, por decirlo de alguna forma? Entonces, todos los demás dieron de lo que les sobra, de los que no les compromete ninguna su comodidad, mientras que ella o él dio más allá de lo que podía, más de lo que inclusive tenía para él o para ella, lo compartió para los demás. Entonces aquí podemos pensar en esas dificultades de entidades que se la pasan mal, pero no pierden la oportunidad de dar lo mejor de ellos mismos. Me recuerdo el caso de Víctor Franklin, eh, el, el psiquiatra austriaco que estuvo allá atrapado con los Hitler y compañía y se la pasó muy mal, terriblemente. Y él vio que él tenía la intención de resurgir para traer la verdad del holocausto nazi. Y aparentemente él pudo dejarse morir, porque muchos de sus amigos, de sus compañeros, se dejaban morir porque ya no tenían aliciente, no tenían fe, no tenían confianza de que iba a aparecer un nuevo sol, un nuevo mañana. Entonces él, aún con su flaqueza, aún flaco, desnutrido, en la inanición completa casi, tuvo la oportunidad de ayudar a otros y decir, mantengamos la esperanza, aunque él estaba poniéndose a prueba en la esperanza misma. Entonces digo, es un caso extremo y no esperemos que la ley nos ponga en extremos casos para, para evidenciar nuestro aprendizaje. Y bueno, eso es lo que quería comentar, visualizar y pensar si nosotros estamos en ese estado o en qué estado estamos. Dice, muchos nos lamentamos de que no podemos hacer todo el bien que queremos porque no tenemos recursos suficientes de dinero, de conocimiento, de una señal divina, de algo que nos diga y que nos mueva o nos impulse a dar un paso adelante. Y necesitamos certeza, seguridad, un apapacho, necesitamos una luz, necesitamos riqueza y que nos den todo en la mesa y casi casi hagan el trabajo por nosotros. Cuando alguien tiene una inspiración interna, es una llamada del ser interno para dar. Y la prueba va a ser que a través de ese aprendizaje, las evidencias se van a manifestar, lo que llamamos fe. Entonces, muy importante. Y bueno, creo que esta sería la parte que me gustó, digámoslo así, para reflexionar. Eh, mm, Alguien puede esperar tener algo más y de lo superfluo, pues destinar una parte a los pobres. Ah, la auténtica caridad piensa en los otros antes de pensar en sí mismo. La mayoría de nosotros nos levantamos para pensar en nosotros mismos o a lo sumo en nuestros familiares o los seres más cercanos. La auténtica caridad piensa en nosotros, en las necesidades de los demás, antes de pensar en sí misma, de sus proyectos, tareas y necesidades. Debería ser una actitud loable antes a la hora de levantarnos o al anochecer, hacer esta recordación. Recordar que la auténtica caridad piensa en los otros, en los demás, en nuestros semejantes, antes de pensar en nosotros mismos. Será mucho pedir, digo, para aquellos que buscan a Cristo o la enseñanza o lo que sea, lo espiritual,
Quizás valga la pena escribir esto, tomarlo como un hábito. ¿Qué es lo que Dios quiere que piense en función de los demás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué bien puedo hacer a los demás antes que a mí mismo? Voy a dedicar un tiempo, unos 15 minutos, para orar, para sintonizar, meditar y reflexionar acerca de esto. ¿Cómo puedo yo aportar a los demás de tal forma que priorice el bienestar de los demás antes que el mío propio? Verdaderamente en esos 15 minutos, ¿no? Quizás haya una respuesta y quizás no, pero la puerta se abrió, el canal se abrió. Y aquellos que perseveran en esta pregunta o en esta reflexión, pues están pensando como el maestro lo haría. El maestro, no sé si ustedes lo han pensado alguna vez. ¿Cómo se levantaba el maestro Jesús? Se levantaba, híjole, voy a hacer esto, voy a construir, no sé, un comedor para el potentado de Anán, de Caifás, para obtener más dineros en la familia. Voy a pensar, ta, ta, ta. O sea, el maestro se levantaba con un propósito único. De hecho, no recuerdo un caso, un momento en que el maestro dijera, pues bueno, ahora sí me voy a echar, no sé, un pulque, ¿no? Por decirlo así, o voy a echar, no sé, voy a comer como yo quiero comer. O sea, digo, no es que sea malo, y bien pudo haberlo hecho, pero tengan la certeza de que él se descansaba, se iba a dormir pensando cómo ayudar a sanar a los demás, cómo resolver, cómo paliar el sufrimiento de nuestros hermanos, cómo podía llevar el mensaje de Dios para los demás, cómo podía transmitir una enseñanza, cómo podía cumplir el plan de Dios para él en función de los demás. O sea, la vida del maestro se enfocó a eso. Él no estuvo pensando en mil cosas que nosotros pensamos. Digo, tenemos derecho de pensar que la esposa, que los hijos, que las propiedades, que la acumulación de bienes para mi vejez, que lo que sea. O sea, él tuvo un propósito y por eso duró poco tiempo aquí, en el sentido que vino a cumplir un proyecto, vino a cumplir una enseñanza y la dejó bien clarita. Entonces el maestro simplemente se levantaba pensando en el Padre. O sea, su primer pensamiento era Dios y quizás su primer pensamiento era los demás. O sea, casi podría decir, porque las enseñanzas lo han dicho así, que Dios bien podía pensar y priorizar a Dios. Y algo curioso, priorizó a sus semejantes. ¿En el sentido qué? ¿Por qué en ese sentido? ¿Por qué se dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu semejante como a ti mismo después? El maestro hizo algo que pareciera contradictorio o contrario a esta frase, a esta exhortación divina. El maestro entendió que estando encarnado aquí, ya de alguna forma el hecho de enfocarse a ayudar, a aliviar, a ayudar en la evolución de sus semejantes a través del amor y a través de todo lo que podía y tenía, estaba amando a Dios sobre todas las cosas. Y eso no lo hemos entendido. Nos levantamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Ver el celular, estar chateando, lo que sea, ver nuestros correos, ver los pendientes del trabajo. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es el proyecto que el ser interno, Dios, te está inspirando para ayudar y aportar a los demás? Porque tu tiempo se te está yendo, la vida se está pasando y a lo mejor ya después de muerto nos demos cuenta. Pero ¿qué caso tiene volver a encarnar y otra vez con pues la misma, digamos, el olvido del alma, el olvido del espíritu? Entonces, la auténtica caridad piensa en los otros antes de pensar en sí misma. Esta frase, que pareciera tan que pasó, que casi pasaba desapercibida, para mí es como una revelación así, tremenda. La auténtica caridad piensa en los otros antes de pensar en sí mismo. Entonces, qué curioso que la exhortación espírita y también cristiana y católica y evangélica es amarás a Dios con toda tu fuerza, tu corazón y tu ser, sobre todas las cosas, priorizando el amor a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si se fijan ustedes y yo, estamos pensando o focalizando el pensamiento primero a Dios y a los demás. No es que nosotros no seamos importantes, pero nuestra naturaleza para crecer y evolucionar es esa, que la auténtica caridad no la hacemos a nosotros mismos, a nuestra alma, pensando en los demás antes que en nosotros mismos.
Esto no significa que no vamos a pensar en nosotros. Se pide unos 15, póngale unos 5 minutos, ya sea en la mañana al despertar o en la noche antes de acostarse. Pero eso sería de tarea para todos aquellos que realmente queremos hacer algo. No les voy a decir qué tienen que hacer cada quien, ni debería. Es más, ni quiero que me lo digan a mí tampoco. O sea, eso es un llamado personal. Eso es como una intención auténtica. ¿Quieren evolucionar? ¿Queremos crecer espiritualmente? El camino es este. La práctica de la caridad es pensar en los otros antes de pensar en uno mismo. Y eso deberíamos hacerlo diario. Deberíamos reflexionar en este punto. ¿Qué es lo que Dios quiere que sea el día de hoy? ¿Qué bien puedo aportar a los demás? ¿Cuál es la inspiración que Dios me está dando para ser un canal de sus bendiciones a alguien que voy a contactar en el día de hoy? Ese es el camino del perfeccionamiento moral. Ese es el único camino. Ese es el verdadero camino. Las enseñanzas que tengamos, el conocimiento, el autoconocimiento, el superar el inconsciente, los poderes creativos y todo, se quedan en un último espacio, en un último término. Porque si no está esto, esos poderes van a ser mal usados por el ego. Van a ser usados en despilfarro energético, que es lo que hemos hecho con el tiempo y el esfuerzo y la vida que tenemos en gran medida. Por eso tenemos este mundo caótico en la vida de cada quien, su propia creación, su propia realidad. La clave que nos puede sacar de ese círculo vicioso, de ese ciclo interminable, es esta. La auténtica caridad piensa, siente y reflexiona y ausculta el deseo interno de Dios de ayudar al prójimo antes que a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios nos ayudará a nosotros de una manera excepcional una vez que empecemos a dar el paso. Este sería el camino. Bueno, mm, 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 mm. Bueno, ya lo tocamos. Y bueno, no esperar a que se nos den las cosas, porque si no, imagínense, voy a esperar a que tenga todo resuelto. Tiempo, dinero y esfuerzo y que todo me sea benéfico. Pues nunca, nunca. O sea, es porque estoy joven, estoy viejo porque estoy viejo. O por cualquier motivo, estaremos postergando esta posibilidad de trascender nuestra propia experiencia a través del servicio impersonal. Ujú, aquí querramos. Y también aquellos que quieren que los espíritus les hablen y les digan, o su yo superior, o su ángel de la guarda, o lo que sea, ¿cómo nos van a decir si todavía ni siquiera reflexionamos sobre este sentido de esta frase, ¿no? La verdadera caridad empieza pensando en los demás antes que uno mismo. Y vamos a caer en decepción, porque pareciera que no nos contestan, pareciera que hay muchos tropiezos, muchas dificultades para actuar, para dar el primer paso. Entonces aquí estaríamos terminando. Déjenme ver si hay otro espacio por acá. Bueno, vamos a cerrar con esta parte. Aquellos cuyas intenciones están exentas de todo interés personal deben consolarse ante la imposibilidad en que se encuentran de hacer todo el bien que quisieran y tener presente que el óbolo del pobre, que al dar se priva de lo necesario, pesa más en la balanza de Dios que el oro del rico, que da sin privarse de nada. Grande sería aquí es un punto importante. ¿Por qué pesa más en nuestra valoración espiritual, digámoslo así, aquello de lo cual nos privamos? ¿Y por qué es tan menos valioso el oro del rico que da sin privarse nada? Muy fácil, porque la energía de la persona va cuando se da él mismo. Acá el rico nada más está dando dinero, está dando lo que le sobra de lo material, el excedente, que para él no representa no necesariamente un sacrificio, sino simplemente no se da él mismo. No hay compartir la vida con la vida del otro, no hay amor como tal. Entonces el óvulo del pobre, que al dar se priva de lo necesario, pesa más en la balanza de Dios que el oro del rico, que da sin privarse de nada. Grande sería la satisfacción, sin duda, si pudiéramos socorrer en gran escala a la indigencia.
Todo el mundo quiere tener los millones de dólares, ganarse la lotería para ayudar a millones. Dice, pero si esa satisfacción nos es negada, que de hecho está bien que no sea negada, debemos resignarnos y limitarnos a hacer lo que está a nuestro alcance. Obviamente hay filántropos que tienen muchísimo dinero y siguen haciendo muchísimo más, pero han sabido distribuir la riqueza y no se endiosan, o sea, no son endiosados por la riqueza ni se dejan endiosar. Es decir, aquellos han aprendido la ley de la prosperidad que se tiene para repartirse, para compartirse, para multiplicar el beneficio para otros. Nosotros que muchas veces queremos ganar la lotería para ayudar al pobre, pues ciertamente que no tenemos la conciencia. No estamos al alcance de ese momento. Llegará el momento quizás, pero tenemos que hacer nuestros pininos ahora. ¿Acaso las lágrimas solo se enjugan con oro? O sea, ¿nada más necesitamos dinero? ¿Debemos permanecer inactivos cuando no disponemos de dinero? No, pues quien se propone con sinceridad ser útil a sus hermanos, habrá de encontrar 1000 y más de 1000 ocasiones para ello. Si las busca, las encontrará. Si no lo logra de un modo, lo hará de otro, porque no hay nadie a quien en pleno goce de sus facultades le resulte imposible prestar algún servicio, brindar un consuelo, aliviar un padecimiento, ya sea físico, moral o psicológico, realizar un esfuerzo en bien del prójimo. Siempre podemos hacer un bien. Dicen por ahí que no hay pobre que no pueda dar algo bueno de él y no hay rico que no necesite de alguien algo. Entonces es muy importante esto. A falta de dinero, ¿no cuenta acaso con su trabajo, con su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su dedicación, incluso con su descanso, de los que puede dar una parte? Obviamente no todo, no se espera que alguien sea tan impersonal que lo dé todo, aunque pudiera hacerlo, pero todos podemos aportar algo, inclusive nuestro silencio, nuestra autocensura de una vibración despiadada, vibración mala, vibración negativa que pueda atentar contra el bien del otro, ya es un principio de caridad. También en eso consiste el óbolo del pobre, o sea, la ofrenda del pobre, la ofrenda de la viuda. Y aquí terminaría la instrucción. Voy a dar espacio para que los compañeros se puedan expresar. Por razones de tiempo voy a cortar aquí la instrucción que espero les llegue, espero les funcione, espero les sirva. Y si no les sirve, tomen lo que puedan. Si no les gusta la versión que les doy, pues simplemente lean el texto y hagan su propio trabajo. Lo importante es que cada quien es administrador de su proceso. Aquí nadie es maestro, nadie es discípulo, nadie enseña. Yo simplemente estoy compartiendo una interpretación. Y en la medida que lo hago, yo mismo estoy aprendiendo. Entonces yo soy el primero que tengo que aprender esto, porque ciertamente no lo he hecho como aquí lo pide, y eso es importante. Entonces para la próxima sesión, dice, vamos a estudiar la página 253, invitar a los pobres y a los lisiados, dar sin esperar retribución. Entonces no es como lo pinta esto de la frase, vamos a estudiarla con detenimiento, con detalle. Y bueno, hasta aquí nos quedamos. Agradecemos a todos nuestros amigos, aquellos compañeros que nos asesoran, nos acompañan, nos asisten, aquellos que nos hacen favor de preguntar, que nos permiten exponer, que nos permiten escuchar. Y nos veremos para la próxima sesión, Dios mediante. Y bueno, esperando que todos puedan encontrar paz en sus corazones y luz en su entendimiento para que puedan iluminar su propio camino. Aquí nos quedamos y aquí cierro la instrucción. Gracias.